¿Qué tal amigos? Soy Cortin Gamer con un nuevo video para Minecraft Pocket Edition. En esta ocasión les traigo la granja de flores o la granja de tintes que hizo el crack de Rubik y le he adaptado para Minecraft Pocket Edition. Y bueno amigos, esta granja sobre todo es para conseguir tintes si te gusta decorar. Y bueno, sin más palabrería, vamos al tutorial. Los materiales que vamos a necesitar para construir la granja son todo esto que ven aquí en el cofre. Voy a usar tres bloques de construcción diferente para que más o menos ubiquen, igual como lo hizo Rubik en su video. Y bueno, los materiales, igual la lista de los materiales completos se la dejo en la descripción. Aquí rápidamente es para que vean lo que se va a ocupar. Entonces, vamos a recoger lo que es lo de la parte de la redstone y vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, antes que nada, yo lo voy a hacer así en la parte de la superficie. Aquí vamos a bajar lo que es, vamos a hacer un área de escarbar un área a uno de altura, de profundidad, perdón. Entonces tiene que ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 7. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ya que tengas esta área, lo que vamos a hacer es, en el último bloque, vamos a colocar lo que es el bloque temporal. Justo abajo vamos a colocar otra línea, que es donde va a ser el área de activación de los pistones, que eviten que van a regular el agua. Entonces, ya que tenemos aquí puestas las antorchas, en el segundo bloque que pusimos, vamos a colocar 7 pistones, digo, 7 repetidores a 4 ticks cada uno para que nos dé el tiempo suficiente para que el agua fluya y nos alcance a mover los ítems hasta la zona de recogida. Una vez que tenemos terminado esto, lo que vamos a hacer es vamos a colocar los pistones justo arriba de la antorcha. Tienen que quedar mirando hacia la parte de arriba. Entonces hay que tener aquí un poquito de precisión para lograrlo. Igual si ves que te pasa esto, lo que puedes hacer es colocarlo justo en el último pistón, de esta manera para que no tengas tanto problema, colocarlo sobre la antorcha y esto es igual, funciona de la misma manera. Entonces, ya que tenemos esto hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un bloque temporal aquí, vamos a extender este bloque a lo largo de donde está la zona de los repetidores, tal que así. Entonces, ya tenemos esto hecho. Vamos a romper el bloque temporal y vamos a colocar una línea de redstone sobre todos estos bloques que activarán los repetidores y apagarán las antorchas. Entonces, justo a la mitad vamos a colocar este bloque, que es lo que va a mandar la señal del dispensador. Digo, hay dos maneras de hacerlo, pero les voy a mostrar las dos. Más vale poner este bloque. Y justo después de este bloque, que nos va a servir para medir dónde va el dispensador. Entonces, tenemos que poner. Aquí yo puse el dispensador aquí, pero tiene que ir sobre este, tal que aquí, mirando hacia arriba. Entonces, vamos a colocar un bloque temporal. Aquí colocaremos el dispensador mirando hacia arriba, con el agujerito hacia arriba. Bueno, continuamos con la siguiente parte. Bueno, ya que tengamos el dispensador puesto, colocaremos un bloque de otro color para que ustedes lo ubiquen, que es aquí donde haremos el reloj de redstone, que marcará el tiempo para que se active el dispensador. Entonces colocamos uno de redstone de esta manera. Entonces, de aquí nos tocaría poner lo que son los comparadores que mantendrán la señal por un tiempo y nos da el tiempo justo para que se active el dispensador. Bueno, aquí como ven se juntan las señales de redstone aquí y aquí. La manera de solucionarlo, que no lo queremos así, es poner un bloque sólido justo arriba de aquí y justo arriba del otro lado donde se junta la redstone. Y como ven, deja de unirse. Entonces, ya que tengamos esta parte aquí, el siguiente paso de esta parte del reloj, que es poner el observador justo aquí, que es lo que mandará la señal. Déjame agacharme. Es el que mandará la señal cada vez que se active y desactive el reloj para activar el dispensador. Entonces, ya que tenemos esta parte hecha, vamos a continuar con la parte de que nos va a dar la activación al dispensador. Y bueno, volvemos enseguida. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ubicar estos 4 bloques. Yo los marqué aquí con azul, que es donde da una línea de redstone. Entonces, justo donde tenemos el dispensador, vamos a subir 2 bloques de alto. Vamos a colocar aquí, mirando de esta manera, un comparador
pondremos un bloque temporal. Sobre este bloque temporal colocaremos una lámpara, que es la diferencia también con la granja de Rubik. Entonces, ya que tenemos esta granja aquí, vamos a colocar un pistón pegajoso de esta manera, viéndose el observador, y colocaremos un bloque de redstone. Entonces, esto cuando tenga ball mill, el dispensador estará activado y permitirá que se mande una señal o se haga el reloj. Entonces, ya colocamos aquí las 4 de redstone, colocaremos un repetidor a máximo de ticks y colocaremos un bloque temporal enfrente, aquí. Enfrente de este bloque colocaremos otro repetidor al máximo de ticks de esta manera. Aquí colocamos otro bloque sólido. Entonces, ya que tengamos esta parte aquí, que es lo que nos permitirá hacer que mandar la señal desde el relojito ese de los bloques amarillos hasta el repetidor. Y lo que hace es que como manda 2 ticks el observador cada vez que se prende y se apaga, entonces lo que hace es eliminar con este circuito que vamos a hacer ahorita, que es el más complicado yo creo. Entonces aquí vamos a poner este bloque temporal. Aquí en justo este repetidor vamos a poner un bloque sólido también. Todos los, todos los repites tienen que ir a 4 ticks aquí. Aquí. Entonces aquí tenemos que poner este pistón, que es el que emitará, el que hará el corte de corriente. Entonces aquí vamos a poner, este también tiene 4 ticks. Entonces aquí en esta parte vamos a colocar un bloque temporal. Vamos a subir la señal de redstone aquí. Y este repeater está mal puesto. Entonces aquí vamos a poner un bloque temporal. Bueno, aquí va el repetidor apuntando hacia el dispensador. Y aquí mandaremos una señal de redstone. Tal que así. Bueno, ya que tengamos esto hecho, de tal manera. Entonces, justo aquí, viendo hacia la lámpara, esta, vamos a colocar un observador que quede la carita viendo hacia allá. Aquí vamos a acabar un pequeño agujerito y vamos a colocar otro dispensador viendo justo al último observador, perdón, que pusimos. Bueno, aquí voy a taparle porque no quiero que se vea tan feo. Entonces, ya tapando aquí, listo. Ya está la granja, lo que es el mecanismo de redstone funcional. Entonces, vamos a ponerle cualquier ítem. Vamos a ponerle estas antorchas. Como ven, ya me está haciendo la señal el relojito. Entonces, justo cuando se terminen las antorchas de redstone del dispensador, este mecanismo, este reloj dejará de funcionar. Es lo que hace especial esta granja. Entonces, como ven, listo. Ya dejó de funcionar y deja de mandar, de hacerse cíclico el reloj. Entonces, ya que tengamos esto, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la parte del grass, donde va a crecer nuestras flores. Debe de ser de 6 de largo. Aquí ponemos 5, ponemos 6. Bueno, voy a terminar esto y volvemos enseguida. Bueno, ya que tenemos esta parte tal que así, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar lo que es la parte donde construiremos, donde pondremos el agua. Entonces vamos a poner lo que son bloques temporales. Este va a ir aquí fijo. Entonces, de aquí vamos a extendernos uno para cada lado, hacia arriba, este temporal, y este va a ser el definitivo. Entonces, ya quitamos los bloques temporales que pusimos aquí. Creo que esto no tengo que explicarlo bastante. Creo que todo el mundo puede saber hacer esto. Entonces vamos a llevarlo justo hasta donde terminan los pistones, tal que aquí. Sí, creo que me pasé uno. Sí, me pasé uno. Bueno, entonces aquí vamos a acomodar aquí esta parte. Vamos a cerrar aquí. Hay que poner un bloque sólido justo donde está el pistón para que no salga el agua hacia los lados. Y de esta manera aquí también. Y lo que vamos a hacer es, voy a alargar esta misma pared que pusimos aquí, nada más a 2 de altura, para que los ítems no se escapen cuando pase la corriente de agua. Entonces vamos a subir a 2 de altura y voy a usar lo que es cristal para que se vea un poco hacia adentro de la granja. Entonces vamos aquí a llevarnos hasta al último bloque que tenemos de gras, ya que aquí es donde caerán nuestros ítems y hacemos la zona de recolección. Entonces, para esto vamos a poner un bloque temporal, ahora sí vamos a usar cristal. Vamos a poner un bloque sólido tal que aquí, o pueden ser cualquier otro material. Entonces es uno abajo, uno arriba y otro de enfrente, aquí. Muy bien, entonces vamos a alargar estos bloques hasta el final de donde se acaba el gras. Vamos a llevárnoslos hasta acá. Ahí está. Entonces vamos a alargar este también. Muy bien, ya que tenemos esto aquí, hasta esta altura, voy a poner otro bloque temporal aquí.
Voy a romper este último para colocar lo que es la tolva, mirando hacia acá, muy bien. Ya este lo puedo romper. Aquí hay que alargarle un bloque más, tal que así, para que no se nos escapen los ítems. Entonces, aquí voy a romper este bloque temporal que puse aquí. Voy a poner uno abajo para colocar los que son los cofres. Entonces, aquí ponemos el cofre doble. Y te recomiendo que arriba del cofre doble pongas lo que es un cristal o cualquier otro bloque transparente que te permita abrir el cofre y lo subas uno más de altura. Entonces aquí vamos a subirlo a 2 de altura para que no se nos vaya a escapar ningún ítem. Entonces aquí también. Y aquí en esta parte no se escapa tanto. Entonces ya tendremos esto listo. Ahora que lo que vamos a hacer va a ser poner las corrientes de agua. También se me olvidó poner en el cofre, igual que el dispensador. Entonces, como ven, llegaría hasta justo la tolva y todos los ítems entrarían al cofre. Y voy a poner las corrientes de agua aquí. Igual es ser agua infinita. Cada 3 bloques ponemos uno. Aquí ponemos el último y ya está, ¿no? Pues ahora es el momento de ver cómo está funcionando la granja. Entonces vamos a poner un poco de botmil para que se acabe pronto y vean cómo se desactiva sola. Entonces ponemos y empieza a funcionar. Como ven, no todos los ítems se van a la primera la corriente, pero con el siguiente corriente de agua se van casi todos. Entonces no tenemos prácticamente nada de pérdida. Es bastante eficiente y lo bueno es que se puede hacer para Minecraft Pocket Edition. Así que amigos, suscríbanse al canal para que vean todos estos tutoriales. Ahora esta parte es de Java, que se viene a Pocket Edition. Y bueno, como ven ya se acabó el bone meal y se paró automáticamente la granja. Y aquí tenemos lo que nos ha dado. Si tú tienes un bosque de flores, pues obviamente te va a dar muchas más flores o depende de donde la pongas, es el tipo de flores que te va a dar. Y bueno, como ven, si ustedes quieren hacerlo un poquito más easy, si lo ponen enterrado, pueden sacar una línea de tolvas, poner justamente un cofrecito aquí y estar rellenando desde aquí todo lo que es el material de bone y esté funcionando la granja. Y bueno amigos, espero que les esté gustando este tutorial y que lo sigan compartiendo. Pues bueno amigos, este, la parte del tutorial, si no me di cuenta y tenía el random tick speed acelerado, entonces se me convertía bastante rápido la grasa en DIR. Igual, amigos, si ustedes ven que les pasan eso, lo que pueden hacer es hacer esto. Entonces aquí en este bloque que pusimos, ponemos uno de redstone, quitamos este pistón de aquí, este pistón, esto de redstone aquí, y cambiaremos a este a 4 ticks. Entonces lo que hará es que todos los pistones se activen al mismo tiempo. Entonces lo que hace es que dura menos tiempo el agua dentro de la grasa y evita que se convierta tanto. Aquí hay que configurarle algo, porque si ven hace 2 ticks aquí, entonces creo que aquí hay que bajarle a un tick, a 2 ticks, a un tick. A ver, la idea es que no me vuelva a sacar agua, ok. Entonces, como ven, ya no se me convierte tan rápido la grasa en dip, y era porque tenía esa configuración activada, pero así lo pueden usar ustedes para que les funcione bien. ¿Qué tal amigos? Pues hasta aquí vamos a dejar lo que es el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se suscriban al canal, dejen su like, sus comentarios y compartan este video con sus amigos. Y bueno, quiero aprovechar la ocasión para saludar a algunos de mis suscriptores que han estado bastante activos en Discord, que son Ángel Gamer, Anthony Hernández, Kellercito y Game Over. Un saludo para todos ustedes. Y bueno amigos, ha llegado el momento de despedirse. Se despide de su amigo Cortin Gamer. Nos vemos hasta el siguiente episodio o video. Adiós.